Buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 31 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Álvaro Uribe Vélez es un ciudadano sin derechos. No tiene derecho a nadie, no tiene derecho a quien lo juzgue, no tiene derecho a defenderse. No tiene derecho a que si está su proceso en la etapa sumarial sea una etapa sumarial y no una etapa donde la Corte filtra lo que le da la gana para tratar de dañar su imagen, para tratar de golpearlo, y no hay nada que lo proteja. Hablaremos con uno de sus abogados y de los más eminentes, el doctor Jaime Lompana. Y le preguntaremos también cuándo van a acusar al señor Barceló, un señor que interceptó indebidamente el teléfono del presidente Álvaro Uribe Vélez e interceptó indebidamente 22.000 llamadas. Luego cometió 22.000 delitos y no pasa nada con el señor Barceló. ¿Por qué? No paran las masacres en Colombia. Fuera pues de casos como el del ciclista que fue asesinado cobardemente en Jamundí sin que uno sepa por qué matan a la gente en Colombia. Jamundí, recuerden ustedes que fue el escenario de un secuestro de varios ciclistas y ahora asesinaron a un ciclista de 46 años. Y en Tarazá, Antioquia, mataron tranquilamente a dos muchachos de 17 años, mellizos, y los asesinaron. Y ya los habían amenazado y se sabía que estaban amenazados y los masacraron. Aquí no salimos de una masacre para entrar en otra. Esa es la verdad, porque estamos metidos en el fango inmundo del narcotráfico, que es nuestra tragedia. Pero eso no lo advierte nadie. Y si vienen a ayudarnos y a darnos su experiencia y a darnos su capacidad para trabajar temas como estos, unos soldados americanos sin armas, solamente para ayudar, la que arma la izquierda. La que arma la izquierda. Este es un peligro para la soberanía nacional. Esto es tránsito de tropas extranjeras por la República de Colombia. Por Dios, no seamos farsantes. El que sea amigo del narcotráfico, dígalo de una vez. El que sea amigo de eso que se llaman grupos residuales o disidencias de las FARC, que son las mismas FARC que tienen su disidencia, pero aquí en el Congreso. Dígalo, dígalo y preséntese como tal y defienda su punto de vista y entonces vamos a ir con esa discusión. A propósito, nuestro jueves en la tarde en la hora de la verdad, lleva más de 57.000 entradas por YouTube y por Facebook, porque la gente quiere oír a Ervin Hoyos, quiere conocer las torpezas infinitas de las FARC, sus crueldades sin número y sin horizontes. La gente quiere saber, hoy en Colombia la gente quiere saber, quiere estar informada sobre esos particulares. En los Estados Unidos tenemos el fin de las convenciones de la republicana y de la demócrata. ¿Qué pasó con ellas? ¿Cuál es el resultado final? Hablaremos con el doctor Cristian Rojas González, un politólogo especializado en esos temas, desde la Universidad de La Sabana, y nos contará qué queda después de las convenciones republicana y demócrata. Los daños del huracán Laura, el huracán Laura que paralizó la vida en los Estados Unidos y el mundo estuvo siempre a la expectativa, dejó 14 personas muertas en los Estados Unidos y unos daños que no ha sido posible cuantificar. Daños enormes y gigantescos, especialmente en el estado de Luisiana. Protestas muy graves
En los Estados Unidos, en el aniversario de Martin Luther King y de su discurso famoso, I have a dream, tengo un sueño. Pero decimos, pues una protesta es una protesta social y vaya si nos va a escandalizar. No, es que eso se hace en plena pandemia, cuando los Estados Unidos están pasando los 200.000 muertos con la pandemia y tienen millones de infectados. ¿Y qué pasa con esa aglomeración? ¿Cuántos muertos, cuántos infectados más va a costar el homenaje a Martin Luther King? Uno entiende las protestas, lo que no entiende es que sean irracionales y se hagan de manera irracional. El mundo tiene más de 25 millones de contagios de coronavirus. El mundo tiene millones de muertos, especialmente en Latinoamérica, y la situación de Colombia es gravísima. Como siempre, todos los domingos cae el número de contagiados misteriosamente. Los domingos caímos a 9.000 contagiados, que es una cifra altísima, pero los muertos no, esos son insobornables y tenemos 300 muertos por día y no ha empezado la nueva normalidad, como la llama el gobierno, y todo el mundo se tomó el fin de semana libre y todo el mundo salió a la calle. Y en algunas partes nos dicen que nunca vieron tanta gente en la calle como en este fin de semana. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado de esa indisciplina social? Gente por miles, sin tapabocas, sin defensa ninguna, y el coronavirus ahí. Es que ese es un enemigo que no ha sido derrotado, que no ha sido vencido. No hay vacuna. Hablan todos los días de un remedio distinto. Parece pues que aquí en una cárcel la moringa funcionó divinamente y no quieren hablar de la moringa. Hablan del plasma, hablan de la hidroxicloroquinona o como se llame, pero sirve, pero no sirve. Es un enemigo que no ha sido descubierto y por lo mismo no ha sido combatido suficientemente y estamos asumiendo unas actitudes completamente irracionales. Hoy, 31 de agosto, no es día de libertad, no es día de salir a la calle. Estamos con las regulaciones que todavía no han quedado derogadas o perimidas por la nueva normalidad que empieza mañana, no hoy. Bueno, pero ya el fin de semana se lo tomó todo el mundo y la gente hizo lo que le dio la gana. Vamos a ver esto en qué termina. Cultivos de coca en 5 parques nacionales. Y están avanzando con locura las siembras de coca en los parques nacionales. Nos preguntamos, ¿no será mejor asperjar con glifosato? La aspersión con glifosato acaba con la coca y acaba el motivo para destruir los parques nacionales. Pero bueno, esa es una discusión imposible entre nosotros. Los campesinos, lo vimos en televisión, los campesinos, entre comillas campesinos, cocaleros, se enfrentan al ejército y no le dejan erradicar los cultivos. Eso es lo que está pasando. Eso no tiene sino un remedio, que es la fumigación aérea con glifosato. Para eso, desgraciadamente, se necesita una cosa bastante escasa en Colombia, que son los pantalones. Modernización y flexibilización del mercado laboral. Son palabras maestras de la época, ya por lo menos hay gente que tiene el valor de mencionar el asunto, porque las conquistas, entre comillas, conquistas laborales, parecen irredimibles en Colombia. Esas tales conquistas lo que nos traen es rigidez, sobrecostos y menos posibilidades de empleo para los colombianos. ¿Cuántos empleos cuestan las conquistas? Ya la presidenta de Camacol, que estuvo tan silenciosa sobre estos temas en la época de su jefe Juan Manuel Santos, ahora sí desde el Consejo Gremial está pidiendo flexibilización, como la pidió también el presidente de la ANDI. Y están en lo cierto y tienen razón.
y apoyamos que eso sea así porque no podemos encerrarnos con unas cadenas que esclavicen el mercado laboral en Colombia. No puede ser. Hoy hablaremos con el señor director del DANE sobre el pulso social y pulso empresarial, que fue una encuesta que ya publicó, que tiene resultados conmovedores. Hoy a las 10 de la mañana, precisamente el mismo doctor Oviedo, que estará con nosotros dentro de unos minutos, dará cuenta de lo que fue el desempleo en el mes de julio. Esperemos que las cifras no sean tan demoladoras. Hoy también el Banco de la República decidirá si baja o no baja las tasas de interés 25 puntos más. Están en 2.25. El país se tiene que reactivar, la economía se tiene que reactivar y la baja en la tasa de interés es un elemento fundamental para conseguir ese propósito. Vamos a ver qué sucede. En Venezuela hay una pésima noticia y es que definitivamente la oposición se fracturó. María Corina Machado dice que Guaidó es un socialista, que no es amigo enteramente de Maduro, pero no lo está enfrentando y va a caer en la trampa de las elecciones que Maduro ya tiene preparadas, ya las máquinas famosas que nos quieren vender para Colombia ya están cargadas con el resultado final de las elecciones en favor de Maduro. Sigue la novela de Mancuso. Ahora parece que el gobierno de los Estados Unidos entró a militar en favor del gobierno de Colombia, del doctor Duque. Trump está dispuesto a hacerle esa concesión a Iván Duque y mandarle a Mancuso hacia Colombia. ¿Será eso posible? Los jueces dicen que no, que debe ir a Italia. Vamos a ver en qué termina esta novela. La fecha señalada por los jueces, la fecha máxima era 4 de septiembre. Luego, en esta semana tendremos noticias sobre el particular. Y en esta semana también se inaugurará el túnel de la línea. Esto es una aspiración de Colombia de 200 años, dicen algunos, de 100 años, dicen otros. Desde que estamos chiquitos estamos oyendo hablar del túnel de la línea y su construcción empezó hace más de 15 años y ya la obra se le debe a una persona que no se menciona, que es Andrés Uriel Gallego. Esa fue la verdad. Y él fue el que lanzó el proyecto y él fue el que empezó la obra que ha debido terminar hace muchos años, si en Colombia se cumpliera alguna vez un cronograma de obra. Le llegó el momento de la inauguración. Magnífico, estupendo. ¿Quién puede decir que no es eso importante? Faltan todavía unas cuantas obras del lado de Calarcá para que pueda decirse que siquiera esa parte está terminada. Este es un túnel unidireccional. Tenemos que construir el otro túnel. Vamos a tener tráfico hacia Buenaventura por una línea, pero no vamos a tener el regreso con la misma agilidad. Es lo cierto. Estamos en la mitad de la obra, pero bueno, hay que celebrar. ¿Cómo celebró el presidente Iván Duque la inauguración del Ernesto Cortizos o Cortizos, que es una obra de unos particulares, una concesión que cumplieron a pesar de 1000 dificultades que se opusieron en su camino, y ahí tenemos un excelente aeropuerto para Barranquilla, que no es obra del gobierno nacional, hay que decirlo, que esto empezó ya hace años y que lo ejecutaron unos particulares. La tortura de la desaparición forzada en Colombia, el caso de las mujeres en Antioquia, esto de la desaparición forzada es una tragedia y una tragedia que tiene actores por todas partes. Hay actores paramilitares, actores de la guerrilla en grandes cantidades. Son secuestros que terminan en desaparición forzada o simples desapariciones. No hay para qué describir, porque es imposible, el dolor, la angustia, la pena de las familias que han perdido una persona en estas condiciones. Esto no puede suceder. Colombia es el campeón mundial de las desapariciones forzadas. ¿Qué relación tiene eso con que sea el campeón mundial del narcotráfico?
Disparado el coronavirus en la India, ayer llegaron a 78.761 casos. La India superó a los Estados Unidos y está en una situación crítica con miles de muertos. El coronavirus en la India está como Pedro por su casa. El coronavirus en Colombia. Pasamos 600.000 casos con 9.400 el sábado pasado y ya vamos llegando a 20.000 muertos. En los Estados Unidos les decíamos que estaban viendo con horror que podían llegar a 100.000 muertos, están llegando a 200.000. El coronavirus no perdona. Un muerto en Portland, Oregon, en manifestación pro y contra Trump. Un muerto. Nos parece inmensamente preocupante porque este no ha sido el estilo de la democracia de los Estados Unidos. Ha sido una democracia muchas veces fuerte, pugnaz, pero pacífica, donde se respeta la vida de los demás y se respeta la integridad de los demás. Lo que ha ocurrido en Oregon es motivo de mucha preocupación. En las Islas Mauricio hubo un derrame de petróleo como lo hubo aquí en Venezuela y murieron miles de delfines y están haciendo esfuerzos por salvar la vida de otros muchos que están envenenados con el petróleo. Qatar se prepara para la próxima Copa Mundo con decisiones laborales. Empezaron muy rígidos en esas decisiones y se volvieron flexibles porque no hay remedio. Tienen que buscar trabajadores para terminar las obras fantásticas que se inaugurarán con ocasión de este campeonato que el mundo entero sabe lo otorgó la FIFA previo la mermelada que repartieron los de Qatar a muchos directivos de la FIFA que están presos, pero la Copa Mundo se hará en Qatar, no hay duda. En la Florida se filtró la noticia, la querían ocultar, abrieron los colegios, los jardines infantiles y en 2 semanas hay 900 niños y jóvenes contagiados. En 2 semanas. Entonces quisieron ocultar la noticia, pero la noticia ya había salido al aire, se filtró, el Miami Herald la publicó y esa es la realidad. Lo de los colegios es un verdadero drama en la Florida y en cualquier parte. Y bueno, terminemos con una buena noticia que esperemos se confirme en los próximos días. El café tiene un precio alto en el mercado internacional de Nueva York y mucho más alto el precio del café colombiano, que es el café suave del mundo. ¿Por qué esto es una noticia importante? Porque se acabó agosto y en un par de semanas ya entraremos en la cosecha grande del año en Colombia. Esperamos que no vaya a caer el precio, que ojalá se aumente, pero que por lo menos se mantenga en los niveles actuales. Y en Hoy en la Historia recordaremos un gran acontecimiento en nuestra vida independiente, el Congreso de Cúcuta, la Constitución de Cúcuta, las tensiones y cómo se resolvieron entre Bolívar y Santander, Antonio Nariño, víctima de una avalancha incontenible de críticas y de injusticias y de iniquidades cometidas en contra de él, fue el vicepresidente de la República y el vicepresidente del Congreso de Cúcuta que dictó una constitución que ponía a Dios por testigo del esfuerzo que estaban haciendo los magistrados de varias partes del país por darnos una constitución democrática independiente. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad.